Apocalipsis capítulo 3. Desde allí vamos a empezar con nuestra enseñanza y vamos a estar muy atentos para tomar nota de lo que estamos compartiendo aquí a partir de Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Allí es donde vamos a tener nuestra enseñanza. Pero me gustaría que oráramos. Vamos a orar al Señor para que Dios nos hable al corazón. Allí donde estás, en tu casa, aquí en el templo, pídele a Dios que te hable. Creo que Dios va a hablar a nuestro corazón en esta mañana. Padre, gracias. Yo quiero alabarte y bendecirte por la palabra que hoy me permites compartir a la iglesia. Creo que esta palabra viene de ti. Estoy plenamente convencido que tienes algo muy, muy especial para decirnos en este día. Por eso quiero pedirte la sensibilidad a mi corazón para recibir tu palabra. Que cada uno de nosotros reciba esa palabra de parte tuya. Tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Yo te pido, Señor, que liberes hoy nuestro corazón de toda atadura, de cualquier cosa, Señor, que esté presentándose como un obstáculo, como una atadura, como una circunstancia, Señor, difícil. Que libere nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón, para que podamos, Señor, fluir en el poder del Espíritu Santo cada uno de nosotros en nuestra vida, y que la iglesia, Señor, siga el rumbo que tú le has trazado en Cristo Jesús. Muchas gracias. Yo bendigo estos pilotos que estamos haciendo para la apertura de la iglesia y bendigo el día de nuestra apertura, porque como lo hemos dicho, Señor, en la agenda del cielo está ese momento. Te pido que me des sabiduría de cómo manejar todo lo que viene, Señor, frente a la predicación presencial y virtual en Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. En el libro del Apocalipsis se nos revelan las cartas que el Señor Jesucristo escribe a las 7 iglesias del Asia Menor. Y de las iglesias a las que el Señor Jesús les escribe las cartas, una de ellas es Filadelfia, que es la porción que vamos a leer o vamos a trabajar en este día. Filadelfia podemos definirla como una iglesia fiel. Es tal vez el mejor calificativo que podemos darle nosotros a la iglesia de Filadelfia, ya que a todas las iglesias el Señor les recrimina algo en esas cartas, pero a Filadelfia no le recrimina nada. Por eso estamos viendo allí la fidelidad de la iglesia. ¿Sabes que Filadelfia significa amor fraternal? Eso es lo que significa el nombre Filadelfia. Me parece que ese nombre nos identifica a nosotros como Iglesia Casa sobre la Roca Llano Grande. Me parece que ese nombre, amor fraternal, nos identifica a nosotros de una manera muy, pero muy especial. Vamos a ver versículo 7, por favor. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. En esta revelación que Dios le da al apóstol Juan, y son palabras del Señor Jesucristo, dice que escriba al ángel de la iglesia. Cada ángel era como el pastor de la iglesia, de alguna manera, ¿sí? Era como el encargado. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero. El santo y el verdadero hacen alusión a dos características inherentes de la naturaleza del Señor Jesucristo: su santidad. Dios es el único santo. Jesús es Dios, Jesús es santo. Por eso dice, esto escribe el santo. En su autoridad, en su condición de Dios, Él es el único que puede decir esto escribe el santo, porque Él es el único santo de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero también nos habla de su veracidad.
Dice, esto escribe el santo, el verdadero. ¿A qué se refiere esta veracidad? A su autenticidad, a su legitimidad. No hay otro. Jesús es el verdadero y único Dios. Bueno, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. No hay otro Dios. Dice la palabra del Señor, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. La llave de David hace referencia a un símbolo de autoridad. El poseedor de las llaves de un lugar es el que tiene la autoridad, el que ejerce la autoridad. El que tiene la llave cierra, hermano, y nadie puede entrar o salir. Así de sencillo. El que tiene la llave de la casa, del lugar, es el que ordena qué se hace. A partir de que él echa cerrojo, el que quedó adentro y el que está por fuera está por fuera. Es decir, que el que tiene las llaves ejerce el dominio o el control sobre un lugar. Pero adiciona un atributo único y particular, ¿no? El que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Esto sí que es especial. Nadie, únicamente Dios o ningún otro, de manera espiritual, tiene esa clase de poder. Solo Dios. Dios es el único que puede abrir o que puede cerrar. Y usted puede empujar la puerta, hermano, para tratar de tumbarla, y no va a poder, si Dios no lo permite. Así de sencillo, porque Él es el que tiene la autoridad. En Isaías capítulo 22, versículo 22, hay una profecía de Isaías que dice: sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que Él abra, nadie podrá cerrarlo, y lo que Él cierre, nadie podrá abrirlo. Esa profecía es una profecía mesiánica. Cuando Isaías dice: sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David, está hablando del Mesías. Miren la importancia del Mesías. Aquel que desciende o que desciende de la familia de David y que va a estar sobre la casa de David, ¿no? El Mesías que estaría sobre el pueblo de Israel, pero evidentemente sobre la iglesia. Es el único que tiene la autoridad, porque tiene la llave, y lo que Él abra, nadie puede cerrarlo, y lo que Él cierre, nadie puede abrirlo. Entonces, digamos esto: una puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Una puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Pero una puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Así de sencillo. Él es el que tiene la autoridad, Él tiene la llave. Entonces Él dice: voy a abrir esta puerta, la abre. O dice: yo voy a cerrar esta puerta, la cierra. Si Dios abre la puerta, nadie la puede cerrar. Si Dios cierra la puerta, nadie la puede abrir. Cuando empezaba la pandemia, va a ser un año ya, ¿cierto? Nosotros hicimos el último servicio, me parece que fue el 22 de marzo. Dios cerró la puerta de la iglesia por la crudeza de la pandemia. Dios dijo: vamos a cerrar la puerta de la iglesia por la crudeza de la pandemia. Y lo que el pastor Darío nos compartió a nosotros cuando arrancó la pandemia fue Isaías 26:20. Vamos a mirar qué dice Isaías 26:20, porque esto fue lo que el Señor determinó que debíamos hacer en ese momento. Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un momento hasta que pase la ira. Esa fue la instrucción que Dios dio a la iglesia a través de nuestras autoridades. Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un momento hasta que pase la ira. Entonces, si nosotros tomamos el pasaje de Apocalipsis o el pasaje de Isaías que dice que el que tiene la llave de David es el que cierra o es el que abre, y nosotros creemos que el Señor tiene la autoridad sobre esta que es su iglesia, entonces nosotros debemos tener la certeza
que Él fue el que dijo que la iglesia se cerrara, que las puertas de la iglesia se cerraran. Y este fue el pasaje que nos dio: anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones, cierra tus puertas, escóndete un momento mientras pasa toda esta circunstancia. ¿Sí? Ahora, Dios es el que ordena que se abra la puerta. Dios es el que va a ordenar que la puerta se abra. Así como Él ordenó que la puerta de la iglesia se cerrara para que nos cuidáramos nosotros de la pandemia, asimismo Él va a autorizar que la puerta de la iglesia se abra. Por eso hemos dicho durante todo este tiempo que en la agenda del cielo está el día en el que la iglesia reabra sus puertas. Y cuando yo pienso en esto, cuando yo pienso en estas cosas, me lleno de tanta alegría y de tanto regocijo de saber que es Dios el que está al frente de la iglesia. A mí eso me da una tranquilidad, usted no se imagina, porque nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor. Hombre, si ocurrió una pandemia, una situación tan compleja que ha afectado a tantas personas en este mundo, y lo que Dios determinó para la iglesia, que lo más prudente, además era una orden que dio la autoridad nacional, pues obviamente, recuerden que al principio de pandemia todos tuvimos que encerrarnos. Pero si Dios ha determinado que a pesar de que las autoridades dijeron, bueno, pueden abrir la iglesia, pero la iglesia se ha mantenido cerrada, yo digo gracias, Señor. Porque es que la Biblia dice que lo que Dios abre nadie lo cierra, y que lo que Dios cierra nadie lo abre. Entonces, si nosotros descansamos en eso, yo digo gracias, Señor. Gracias. Todo el tiempo estoy hablando con personas de la iglesia. Esta semana hablé con un señor que me dijo, pastor, Casarroca sí definitivamente es un ejemplo. Creo que lo más prudente que ha hecho la iglesia es guardarnos hasta este momento. Ya parece que las cosas están mejorando. Le dije, sí, Señor, ya las cosas están mejorando. Lo que quiere decir que ya estamos prontos a abrir, porque aquel que dijo que cerráramos está autorizando que ahora abramos. Qué bendición tan grande. Y entonces nosotros descansamos en el Señor. Ustedes saben, iglesia, quiero compartirles que estamos en los preparativos para la reapertura de la iglesia, y que estamos orando para que podamos venir todos con tranquilidad a la iglesia. Esa es una oración. El viernes los que estuvieron en la reunión de oración se dieron cuenta que la reunión de oración terminamos diciéndole, Señor, que todos vengamos tranquilos a la iglesia, con confianza, con tranquilidad, con seguridad. Esa es nuestra oración, para que todos los que están en este momento en casa, cuando reaperturemos la iglesia, además de todos los siervos que ya estamos acá, podamos venir a la iglesia con confianza y con tranquilidad, que vamos a ocupar un espacio especial en la iglesia, que no vamos a tener riesgo de contagio, porque todos nos vamos a cuidar, porque vamos a utilizar las medidas, el tapabocas, el distanciamiento, el lavado de mano y todas estas medidas que nos van a ayudar a que permanezcamos el tiempo que sea necesario en la iglesia, haciendo nuestro servicio con toda tranquilidad. Amén. Esa es una oración que tenemos. La Biblia dice que lo que Dios cierra nadie lo abre, y que lo que Dios abre nadie lo cierra. Pero mira lo que dice el versículo 8, Apocalipsis 3:8. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. El Señor procede a validar, a premiar, si me permiten la expresión, las acciones de la iglesia de Filadelfia en este versículo 8, y le dice: conozco tus obras. Eso es un reconocimiento a la iglesia. Se refiere a las obras que merecen ser reconocidas, a las obras que merecen ser elogiadas y que han sido llevadas a cabo por la iglesia de Filadelfia. Para el caso no puntualiza ninguna obra en particular, pero como siempre el Señor conoce todas nuestras obras, ¿no? A la iglesia de Filadelfia le dice: conozco tus obras. ¿Y qué le dice al creyente? Conozco tus obras.
El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón, lo que hemos hecho, cómo hemos actuado. Ahora, la conclusión es que las obras de Filadelfia agradan al Señor. Esa es la conclusión. Pues inmediatamente lo que Jesús menciona es que ha dejado abierta una puerta para esa iglesia. La pregunta que me hago aquí es esta: cuando hacemos bien las cosas, cuando estamos haciendo lo correcto en nuestro propio corazón, en nuestra vida, o colectivamente como iglesia, o en lo personal como creyentes, o en nuestra casa como familias, cuando hacemos bien las cosas como a Dios le agradan, ¿Dios abre puerta para nosotros? Esa es la pregunta. ¿Dios nos deja puertas abiertas? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, sí. Conozco tus obras, mira que he dejado una puerta abierta. ¿Cómo tomar una puerta abierta de Dios? ¿Cómo tomar una puerta que Dios ha dejado abierta? Como una oportunidad. Como una oportunidad que Dios nos da a nosotros. Es que si Dios dice: yo soy el único que puede cerrar puertas, soy el único que puede abrir puertas, y cuando las cierro nadie las abre, y cuando las abro nadie las cierra, pero yo conozco lo que tú has hecho y te he dejado a ti una puerta abierta. Wow, Señor, tú me has dejado una puerta abierta, yo voy a caminar por esa puerta. Esa es una oportunidad que Dios me ha dado. En el caso de la iglesia, para el desarrollo del trabajo que la iglesia viene haciendo, desarrollando el llamado de Dios, el Señor ha dejado una puerta abierta. Es sin duda el respaldo de Dios. Dios le está diciendo a Filadelfia: conozco tus obras y he dejado una puerta abierta. Para la iglesia de Filadelfia, la evangelización, la obra misionera. Y yo quiero en esta mañana honrar de manera muy especial a un hombre de Dios que partió a la presencia del Señor esta semana, el pastor Luis Palau. El pastor Luis Palau falleció esta semana. Un hombre de Dios, un evangelista que predicó el evangelio a millones de personas, porque Dios le dejó una puerta abierta al pastor para que predicara el evangelio a millones de personas. Yo mismo fui impactado con su ministerio, con sus libros, con sus predicaciones. A través de lo que Dios hizo con el pastor Luis Palau, fue impactada mi vida y la de millones de personas. Por eso quiero honrar la memoria del pastor Palau y la puerta que Dios le abrió, a pesar de todas las dificultades. Cómo le dejó abierta una puerta para que el pastor Luis Palau predicara el evangelio. Que Dios bendiga su memoria. Y para nosotros como iglesia, colectivamente, como iglesia Casa sobre la Roca Llano Grande, ¿saben que el Señor cerró la puerta de la iglesia y la abrirá en el momento que Él tenga determinado? Pero ¿saben que el Señor nos dejó una puerta abierta a nosotros como iglesia, como Casa sobre la Roca en general y como Casa sobre la Roca Llano Grande? Nos dejó una puerta abierta en la pandemia, y quizá muchas, pero una puerta claramente que el Señor nos dejó abierta se llama la virtualidad. Claramente es una puerta que Dios nos dejó abierta. Se cerraron las puertas de la presencialidad en la iglesia, pero se abrió la puerta de la virtualidad para la evangelización, para la edificación, para el discipulado, para el crecimiento físico, pero sobre todo el crecimiento espiritual de la iglesia. Un ejemplo de esa puerta abierta es lo que está pasando hoy en día con el servicio de los días miércoles. Solo para poner un ejemplo, ¿qué está pasando en el servicio de los días miércoles? Antes de la pandemia, en la presencialidad, antes de que el Señor cerrara la puerta y que nos mandara para la casa,
El promedio de asistencia de un servicio de mitad de semana en Casa sobre la Roca Llano Grande, miércoles 7 de la noche, era de 35 personas. Que veníamos con tanto amor, ¿no? Y con tanto deseo de recibir la palabra del Señor. Hoy el promedio de asistencia virtual al servicio de los miércoles, con las conexiones en línea y con las visualizaciones de los videos, es de 200 personas. El 400% de crecimiento ha tenido el servicio de mitad de semana. ¿Eso es una puerta abierta o no es una puerta abierta? El 400%, con las personas que de la iglesia nos estamos edificando con la palabra del Señor. La iglesia se está conectando al estudio de la palabra de Dios. Y entonces la iglesia está madurando y la iglesia está creciendo. Yo estoy impactado con lo que Dios está haciendo con las llaves del poder. Te lo digo que estoy verdaderamente impactado. Lo que Dios nos está permitiendo enseñar. Es que estamos enseñando la palabra de Dios, basados en el modelo de las llaves del poder del libro del pastor Darío. Pero que nadie se equivoque. Aquí no estamos enseñando cosas de hombres. Aquí estamos enseñando la palabra de Dios. Y yo les quiero preguntar a ustedes que están aquí conmigo en esta mañana y a la iglesia, ¿qué vamos a hacer los miércoles? Si nosotros regresamos a la presencialidad de los miércoles, vamos a tener un servicio entre 30 y 40 personas. Y hoy tenemos 200. Entonces alguien me dijo: pastor, pues hagamos el servicio de los miércoles presencial y virtual, como lo vamos a hacer los domingos. Y yo digo, pues sería el modelo óptimo. No tenemos las manos para hacer eso. No tenemos las personas para hacer eso. Esa es la gran verdad. Porque es que resulta muy fácil decir, ¿por qué no hacemos esto? Pero es más difícil hacerlo. En este momento tenemos 5 personas que están ahí en visa, detrás de cámaras, detrás de todo el módulo. Pero estas mismas personas, muchos de ellos no pueden estar los miércoles aquí. Y para hacer un servicio presencial y virtual necesitamos por lo menos las mismas 5 y nos faltan 2. Necesitaríamos 7 personas. Yo les quiero pedir el favor que me ayuden a orar, porque lo que yo estoy viendo es que los miércoles seguimos virtuales hasta nueva orden, hasta que no tengamos la capacidad de decir podemos hacer las dos cosas. Quiero compartir con ustedes algunas de las estadísticas que ustedes saben que me gusta compartir para que podamos entender qué está pasando. Hablemos un poco de YouTube. En este momento tenemos 575 personas suscritas a YouTube. En mayo del año pasado teníamos 320. Miren el crecimiento que hemos tenido en las suscripciones en YouTube. En el 2020, en el año de la pandemia, tuvimos 24.500 visualizaciones de nuestros videos. Este año, en 2 meses y un fin de semana, ya tenemos 6.000. ¿Qué ha pasado en Instagram? Tenemos 988 seguidores a la fecha. En mayo del año pasado teníamos 810. ¿Y qué ha pasado con el devocional de Abraham 365? ¿A dónde podrá estar llegando? Quiero decirles que nos escribieron de España a principio de año para decir, por favor, mándenos el devocional a Bilbao. Si esto no es una puerta abierta, a mí que me expliquen lo que significa una puerta abierta. El Señor dice, lo que yo cierro nadie lo abre, lo que yo abro nadie lo cierra. Pero yo conozco tus obras y te voy a dejar una puerta abierta. Gracias, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo, Señor. Yo te doy gloria y honra porque has sido fiel. La puerta que el Señor Jesucristo deja abierta es una puerta para la salvación de las personas, porque no hemos dejado de predicar la palabra.
Es una puerta abierta para la restauración de los hogares. Porque Casa sobre la Roca no ha dejado de transmitir las reuniones de casados para la restauración de las vidas. No hemos dejado de hacer consejería. La puerta que el Señor ha dejado abierta ha sido una puerta para la edificación. No hemos dejado de hacer los grupos de trabajo. Estamos en este momento en una revolución virtual. Gracias, Señor. Apocalipsis 3, versículo 8 en la parte B. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Agradar a Dios no tiene que ver con el poder o la fuerza que tengamos o con la que contemos, como sí más bien con la obediencia y la fidelidad que demostremos a pesar de las limitaciones. Esto es muy interesante. ¿Qué reconoce el Señor Jesús en la iglesia de Filadelfia? Número uno, que sus fuerzas son ¿qué? Pocas. Ya sé que tus fuerzas son pocas. Significa que no era una iglesia grande o una iglesia rica. Más bien era una iglesia pequeña. Cuando revisaba las notas para el sermón y hacía el bosquejo tratando de construir esta enseñanza inspirada por el Espíritu Santo, yo le decía al Señor, si el tamaño de Filadelfia es como el tamaño de Casa Roca Llano Grande. Porque fíjate que nosotros no somos una iglesia grande. Nosotros no somos ni poderosos, ni ricos, ni nada por el estilo. De hecho, tenemos muchas debilidades. El Señor lo sabe. A mí me encantó este texto. Ya sé que tus fuerzas son pocas. Y es lo que Dios te dice hoy. Yo sé que tú tienes limitaciones. Yo sé que tú tienes debilidades. Pero ¿qué no puede conocer el Señor de nosotros si todo lo sabe? Número 2. Has obedecido mi palabra. La obediencia, como lo hemos dicho otras veces, es la llave de las bendiciones. A veces decimos, Señor, es que yo no puedo hacer eso porque es que yo no tengo fuerzas. No, es que con las fuerzas que tengas debes ser fiel al Señor en la obediencia. Con lo que tengas. Mira, a mí hay una cosa que me impacta mucho, y es la obediencia de las personas en las diferentes áreas. La obediencia. Puede que yo no tenga los recursos, la capacidad, la sabiduría, el poder, el control de las cosas, pero yo me determino a obedecer a Dios. Y entonces Dios dice, yo sé que tus fuerzas son pocas, pero tú has sido obediente. Por eso es que te dejo una puerta abierta. Y número 3, no has renegado de mi nombre. Esto es hermoso. Otras versiones dicen, no has negado mi nombre. No negar el nombre de Dios en medio de cualquier circunstancia, pero no renegar del nombre de Dios. La fidelidad en toda circunstancia es una prueba de madurez espiritual. Filadelfia era una iglesia fuerte espiritualmente hablando, quizá débil en otros sentidos, pero espiritualmente hablando era una iglesia fuerte. Porque solo una iglesia fuerte, solo una persona fuerte espiritualmente hablando puede ser obediente, no renegar del nombre del Señor, aunque sus fuerzas sean pocas. Nuestra iglesia, Casa sobre la Roca Llano Grande, es una iglesia joven todavía. Es una niña. Todavía tiene muchas cosas por hacer. Nosotros tenemos muchas cosas por hacer, por formar, por fortalecer. Pero Dios no nos va a abrir puertas porque seamos poderosos o fuertes. ¿Sabes por qué nos va a hacer? Va a ser Dios que se abran puertas para esta iglesia, para tu vida, para tu hogar, para tu familia, porque seamos obedientes al Señor y porque no reneguemos de su nombre. El Señor cerró la puerta en pandemia
y Él sabrá cuándo abre la puerta de Casa sobre la Roca. Pero de una cosa estoy seguro y claro, que aquí nadie ha renegado por eso. Que aquí nadie ha renegado por eso. Eso espero. Ay, pero ¿por qué no habla en la iglesia? No, pero es que esa iglesia, ¿será que hemos dicho eso? Yo no creo. Porque del pastor para abajo hemos dicho que en la agenda del cielo está el día en el que la iglesia se abra. Y mientras eso sucede en la presencialidad, la puerta ha estado abierta. Amén. Con pocas fuerzas, porque hemos estado muy limitados, sin conocimiento, sin capacidad, sin contar con las personas. Pero con todo el corazón hemos hecho lo que el Señor nos ha pedido hasta hoy y lo seguiremos haciendo. Y a veces se nos agotan las fuerzas. Les quiero pedir que oren mucho por mí. Ustedes saben que yo no soy de quejarme ni mucho menos, pero lo que estoy viviendo hoy en día con todo lo que estamos haciendo ha sido una cosa absurda para mi trabajo y para mis capacidades. Oren por mí. Oren mucho por mí, que el Señor me dé fuerzas, me dé sabiduría para poder hacer todo lo que hay que hacer y sigamos adelante. Y no solo por mí, sino por mi familia, para que todos sigamos adelante. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Uy, ese versículo es complicado. ¿Cómo lo podemos entender? En esa ciudad de Filadelfia había una sinagoga judía, ¿no? La iglesia era una iglesia cristiana, pero había una sinagoga judía que tal vez se creían de mejor clase o de mejor estirpe. Pero como el Señor Jesús conoce el corazón, dice: voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás. Esto es increíble, ¿no? Cuánta religiosidad. ¿Sabes qué me mostraba el Señor? Que en la zona en la que nosotros nos movemos hay mucha religiosidad. Hay mucha religiosidad. Todavía la gente está pegada a cosas religiosas, tradicionales, que no afectan la vida de nadie. Y dice el Señor aquí a esta iglesia particular, a la iglesia de Filadelfia, que aquellos que dicen ser judíos pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Lo que el Señor nos está diciendo a través de esto es que muchas personas que están en religiosidad y que creen que como están bien, van a venir a la iglesia y van a entregarle su corazón al Señor aquí en la iglesia. Y que Dios nos va a dar la oportunidad, como lo ha venido haciendo hasta hoy, de tomar lo poco que tenemos nosotros acá y potenciarlo de una manera especial. Por eso nosotros tenemos que seguir siendo la iglesia que hemos sido desde el principio. Y en esta iglesia, Casa sobre la Roca, no puede cambiar la esencia de esta iglesia. Y ustedes y yo sabemos cuál es la esencia de esta iglesia. Primero es el Señor, pero segundo el amor. Porque todo el que llega a esta iglesia llega para ser amado, para ser abrazado, para ser bienvenido. Aquí en esta iglesia todas las personas son bienvenidas y las vamos a amar a todo el que llegue. El Señor nos está diciendo: haré que lleguen allá y reconozcan que te he amado a ti. Gracias, Señor, gracias. Eso no puede cambiar. Versículo 10. Ya que has guardado mi mandamiento de ser, ¿qué? Constante. Como dice el pastor Darío, abrochen cinturones porque viene turbulencia espiritual. ¿Tú sabías que ser constante es un mandamiento? ¿De qué me estás hablando, pastor? Yo no, la palabra. Ya que has guardado mi mandamiento de ser constante.
Ser constante es una de las cosas más complejas que hay espiritualmente hablando. Una de las cosas más complejas que hay espiritualmente hablando es la constancia. Porque lo que solemos ser es de altos y de bajos. Porque cuando no estamos conectados y ungidos y espirituales, estamos desalentados, desanimados. ¿Cuántas personas a hoy se habrán dejado de conectar? Me pregunto yo. Seguramente muchas. La mayoría nos mantenemos, pero muchos han dejado de reunirse en una o en otra de las actividades que tenemos. Claro, yo sé que la virtualidad es un asunto muy complejo. No te preocupes por eso. Lo que estoy diciendo es: ¿somos constantes o no lo somos? Porque mire lo que dice aquí: ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré en la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero, para poner a prueba a los que viven en la tierra. Y entonces yo le decía al Señor: Señor, tú nos has guardado en la pandemia porque nosotros hemos sido constantes. Tú nos has guardado en este momento de dificultad porque nosotros hemos sido fieles, porque hemos sido constantes en congregarnos, en diezmar, en creer, en seguir adelante. Tú nos has guardado. ¿Y cuál es la respuesta? Sí, Dios nos ha guardado. Dios nos ha guardado a nosotros. Yo estoy muy agradecido con el Señor, porque en verdad que Dios nos ha guardado a todos. Y Dios ha sido fiel. Mire, mi oración todo el tiempo, ustedes saben cuál es: Señor, evítanos el contagio. Y si por alguna razón alguno se contagia, sánalo, Señor. Sánanos. Ustedes han visto una respuesta de Dios en esto, al igual que yo. Cómo Dios nos ha guardado. ¿Y por qué lo ha hecho? Me pregunto yo. La Biblia tiene respuestas. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la dificultad. Ser constante es una de las cosas más complejas que hay. Y el Señor Jesucristo está diciendo que la constancia es un mandato. Que la constancia es un mandato. Versículo 11: vengo pronto, aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. Vengo pronto no es una señal de advertencia. Nadie sabe cuándo vendrá el Señor por nosotros, así que esta advertencia no está de sobra, no está de más. El año pasado predicamos sobre esto. La segunda venida del Señor está hoy más cerca que nunca, y nosotros tenemos que estar preparados. No sabemos cuándo va a ser. Por eso Martín Lutero, el reformador, solía decir: vivan como si el Señor Jesucristo viniera hoy mismo, o prepárense como si el Señor Jesucristo se tardara. Vengo pronto. Atentos, iglesia. Aférrate a lo que tienes. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? Que nadie nos lo puede quitar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hasta aquí hemos adquirido como creyentes, como familias de fe? Nuestra fe. Nuestra fe. Aférrate a lo que tienes, aférrate a la fe. Aférrate a los principios y valores de la palabra. Aférrate al Señor. Sigue siendo fiel, sigue siendo obediente, sigue siendo constante. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Hay una corona para nosotros. No podemos soltar lo que ya hemos alcanzado, lo que ya hemos avanzado. Y yo quiero animarlos a todos, que como iglesia, Casa sobre la Roca Llano Grande, que como familias, que como personas, seres individuales, nos aferremos todos a lo que tenemos y que no lo soltemos. Que no soltemos aquello que Dios nos ha dado. Que no soltemos al Hijo de Dios de nuestro corazón. Que no soltemos nuestra fe. Que no soltemos nuestros valores. Porque Dios tiene una corona para nosotros. Cuidar de nuestro testimonio. Cuidar de nuestro proceder. No olvidar a dónde hemos llegado, hasta dónde hemos avanzado. Versículo 12: al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios,
y ya no saldrá jamás de allí. Al que se aferró, al que se mantuvo, al que hizo lo que tenía que hacer, al que salga vencedor, dice: lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Aquellos que perseveran, que hacen lo que Dios dice, aquellos que son obedientes, dice: lo haré columna del templo de mi Dios. ¿Te imaginas una columna del templo de Dios? Y nunca más saldrá de allí. Es decir, de los planes de Dios, del propósito de Dios. Cuando nos aferramos, a lo que tenemos, no solamente no perdemos la corona, sino que nos mantenemos en el propósito de Dios. Esto es muy importante. Lo que ha mostrado esta pandemia para los que hemos sido fieles es que el que se mantiene fiel al Señor, Dios lo respalda. Eso es lo que ha mostrado esta pandemia, que en épocas de crisis, porque aquí a nadie le ha tocado fácil, a nadie. Esto nos cambió la vida, hermano. Nos cambió la vida literalmente. Pero los que tenemos fe en el Señor y nos hemos mantenido firmes, antes hemos visto son bendiciones: cuidado, paz, unidad, tranquilidad en medio de la dificultad. Que el mundo que no conoce al Señor se enloquezca, que los que no conocen a Dios se enreden, pero los hijos de Dios, que sabemos quién es nuestro Padre, que sabemos de dónde viene nuestra provisión, nos mantenemos firmes. Y como nos mantenemos firmes, el Señor nos dice, ¿qué nos dice? Te voy a hacer columna del templo de mi Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 al 5. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Qué hermoso texto, ¿no? Cristo es la piedra viva, aceptada por los seres humanos, no, rechazada por el mundo. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Qué hermoso texto el que Dios nos da esta mañana. Cuando nos acercamos todos nosotros, todos, al Señor, dice la palabra, somos como piedras vivas. Una casa, dice, con las cuales se está edificando una casa espiritual. La iglesia del Señor, que es universal, que está en todas partes, es una casa espiritual. Y cada uno de nosotros es una piedra viva con la cual se está construyendo esa casa. Miren, yo gozo en pensar en todos ustedes. Me gozo en el Señor cuando pienso en todos. Yo tengo constantemente la iglesia en mi mente, la tengo todo el tiempo en mi corazón, pero constantemente estoy pensando: ¿qué sería de fulano? ¿Qué pasaría con tal familia? Quiero pedirles que me perdonen, estoy debiendo unas llamadas. Algunos me han llamado estos días, no he podido atender ni contestar mensajes de WhatsApp. He estado muy enredado. Por favor, oren por mí, porque vamos a un trote, organizando las cosas aquí en la iglesia, escribiendo el devocional, haciendo todo. Ténganme paciencia, pero nunca dejo de pensar en ustedes, nunca. Y me gozo en el Señor de saber que esta su iglesia es una casa espiritual que se construye de piedras vivas, que son cada uno de ustedes, todos los que están en casa. Piedras vivas. A todas las piedras vivas de esta iglesia quiero darles un saludo muy especial. Quiero decirles gracias, que Dios los bendiga. Ser el pastor de una iglesia como esta es sentirse acompañado, es sentirse respaldado. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por mantener la conexión, porque todos somos piedras vivas con las cuales se está edificando esta iglesia. Somos una familia. La promesa para los filadelfos, para la iglesia de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal, es que el Señor los convertirá en columnas, no de cualquier templo, del templo de Dios, y que nunca jamás saldrán de ahí.
Miremos el Salmo 27:4, por favor. Salmo 27:4. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo. Miren lo que le pedía a David, una sola cosa, una nomás. ¿Qué le pedía? Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. El rey David, un hombre que lo tenía todo, hermano: palacios, ejércitos, recursos. No sé si decir lo que estoy pensando decir. Esposas, porque la verdad era que tenía varias. Hijos. Ojo que en este momento solo se puede tener una. Un hombre que lo tenía todo escribe este salmo y dice: Señor, solo pido una cosa, y es lo único por lo que vivo, lo que persigo: ser una columna de tu casa. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, habitar en la presencia de Dios. Un hombre que, como dijo un amigo algún día, volteó la pirámide, que entendió que en la pirámide el primero debe ser Dios, y que cuando Dios es el primero, uno no quiere nada más, sino todo lo que tenga que ver con Él. Amén. No más. Para contemplar la hermosura del Señor. El Señor es hermoso. Y recrearme. Imagínate lo que David está pensando: si en algún lugar yo la voy a pasar bien, si en algún lugar voy a estar contento, voy a pasar bueno, es en la presencia del Señor. Y el Señor nos está diciendo que si nosotros nos aferramos a lo que tenemos, seguimos siendo fieles, obedientes, sin renegar de su nombre, mantendremos la corona y nos hará una columna de su templo, firmes. Versículo 12, la parte B: sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios. Y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Era costumbre grabar sobre las columnas los nombres de las divinidades que adoraban en los templos paganos. Sobre las columnas de los templos, o en las columnas, grababan los nombres de las divinidades. De hecho, en Filadelfia había tenido 3 nombres en honor a los emperadores que eran considerados dioses. Y Filadelfia cambió 3 veces de nombre en honor a los emperadores que eran dioses, pero ninguno prevaleció. Ninguno. La idea que se transmite al decir que sobre esta columna será grabado el nombre de mi Dios es la de un sello de propiedad de aquel que permanece para siempre, que es Dios mismo. Es decir, que nosotros estamos en el lugar que tenemos que estar, que es en la presencia del Señor. Y por lo tanto, ese sello de propiedad es sello de protección. El nombre de la Nueva Jerusalén, o la ciudad de Dios, que baja del cielo de parte de Dios, hace referencia a nuestra nueva ciudadanía. Es que míralo ahí en Filipenses 3:20, por favor. Filipenses 3:20. Mira lo que dice: en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Hombre, que habitamos en la tierra, sí, pero es que somos ciudadanos del cielo. Somos espirituales. Como alguien dijo por ahí, somos ciudadanos del cielo aunque tenemos los pies en la tierra. Es decir, que vivimos nuestra vida espiritual aterrizadamente, ¿no? Finalmente, entonces, será grabado el nombre del Señor. ¿Y cuál es ese nombre nuevo? Porque dice: grabaré en esas columnas el nombre nuevo. Pues miremoslo en Apocalipsis 19:16, por favor. En su manto y sobre el muslo
lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es el nombre del Señor? Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 13, Apocalipsis 3:13, y terminamos. Apocalipsis 3:13. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que sea espiritual, que comprenda lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Filadelfia. El que tenga oídos, que entienda, que comprenda lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Llano Grande. El que tenga oídos, que comprenda lo que el Señor le está diciendo a su corazón. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Que Él es el santo y el auténtico, que no hay otro, que Él tiene la llave de David, que lo que Él cierra nadie lo puede abrir, y que lo que Él abre nadie lo puede cerrar. Con la plena confianza en el corazón que debemos tener tú y yo, que para Casa sobre la Roca, que Él tiene la autoridad sobre la iglesia, Él ordenó cerrar de las puertas de la iglesia y ordenará cuando se abren. Gracias, Señor. Qué seguridad tan grande saber que Él, que tiene las llaves, Él es el que manda. ¿No te produce eso mucha paz? Gracias. Si Él es el que conoce. Pero el Señor nos ha dicho: conozco tus obras. He dejado una puerta abierta, una oportunidad para ti, en lo personal, como iglesia, a todos nosotros. He dejado una puerta abierta para que tú transites por ella, donde están las bendiciones del Señor. Y yo entiendo eso de manera virtual para Casa sobre la Roca Llano Grande, de muchas maneras, pero sobre todo la virtualidad. Y hay muchas muestras, como se los he dicho, de cómo esta puerta ha estado verdaderamente abierta y seguirá abierta, porque seguiremos nuestros servicios presenciales y virtuales, a pesar de nuestro desconocimiento, a pesar de las pocas fuerzas, porque el Señor nos ha dicho: sé que tus fuerzas son pocas, pero has sido obediente y no has renegado de mi nombre. Aférrate a lo que tienes, ya que has sido constante, has obedecido el mandato de ser constante. Yo te bendeciré y haré que lleguen a la iglesia muchas personas que están viviendo en religiosidad en toda esta región, y los llevaré allá para mostrarles que a ti te he amado y que a ti te he escogido, y llegarán aquí a la iglesia, y llegarán a tu casa, y llegarán a tu vida, y tú les dirás cuál es el camino y cómo se hace para que las puertas permanezcan abiertas. Seremos coronados por el Señor, nuestro nombre sellado en la columna del templo, somos piedras vivas. Nos dará el Señor su bendición y su nombre para que sigamos haciendo el trabajo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice al creyente, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar, vamos a orar. Yo quiero que le demos gracias a Dios. Es tiempo de dar gracias. Es tiempo de dar gracias a Dios. Dios ha sido fiel como ninguno, bueno como ninguno, maravilloso como ninguno. Gracias, Señor, gracias, gracias. Señor, tu novia, tu iglesia, Casa sobre la Roca Llano Grande, te da gracias en esta hora. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Qué fidelidad tan grande la que tú has tenido con nosotros. Y nosotros estamos seguros, convencidos. Señor, yo estoy convencido en mi corazón que tú permitiste que la iglesia se cerrara en pandemia y que tienes el día de la apertura de la iglesia. Tú, no el pastor Darío, no nuestras autoridades,
Tú mismo. Estoy convencido de eso, porque tú eres la cabeza de esta iglesia. Pero que mientras eso pasa, dejaste una puerta abierta gigantesca para que la iglesia siguiera desarrollando su trabajo como se ha desarrollado hasta hoy. Yo te pido que nos des sabiduría. ¿Qué hacemos con los servicios de los miércoles? ¿Qué hacemos con los ayunos? ¿Qué hacemos, Señor, con todo lo que viene y los retos que tenemos? Tú sabes, Señor, que tenemos pocas fuerzas. Tú sabes que tenemos limitantes. Señor, yo te pido tu respaldo en el nombre del Señor Jesucristo. Yo me humillo delante de ti, Señor. Yo me humillo. Y yo te pido sabiduría. Y yo te pido una unción poderosa para todos nosotros, el liderazgo, los siervos, los miembros de la iglesia, para que nos muestres cómo seguimos de aquí para allá. Yo te pido recursos, Señor. Yo no quiero pensar que algo no se puede hacer porque no hay recursos. Si tú eres el dueño del oro y de la plata. Y yo te pido no solo esto para mí, para nuestra iglesia, para nuestra familia, para los miembros. Te pido esto en extensión para todas las iglesias de Casa sobre la Roca y para todas las iglesias, Señor, que tengan alguna dificultad para llevar a cabo su trabajo. Yo te pido que los recursos sean enviados desde el cielo. Las personas, los recursos físicos, económicos, tecnológicos, porque tenemos en nuestro corazón el mayor de los recursos, que es nuestra fe. Gracias, Señor, hasta aquí hemos llegado por la fe, porque tenemos en nuestro corazón el mayor de los recursos, que es el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hemos avanzado individual, familiar, congregacionalmente, y hemos visto tu bendición y tu mano. Gracias, yo estoy muy agradecido contigo, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, voy a aferrarme a tus promesas. Voy a aferrarme a la fe. No voy a soltar nada de lo que tú me has dado. Antes me voy a aferrar más. Ahora seré más creyente, mejor creyente. Ahora más convencido de tu palabra, porque tú me has mostrado tu bendición en lo personal, en lo familiar, en el hogar, en la casa, en la iglesia. Gracias por esa corona que tienes para cada uno de nosotros. Yo te pido que me ayudes a ser constante. Señor, gracias. Tú conoces mis áreas débiles. Tú conoces nuestras áreas débiles. La presión, Señor, que muchas veces vivimos. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a seguir adelante. Yo bendigo la iglesia en tu santo nombre y te pido tu bendición sobre la iglesia, sobre los planes. Yo te pido, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que nos permitas tener una verdadera revolución en lo presencial y en lo virtual, con los equipos, con los recursos, con las personas, con la capacidad. Maestros para Roca Kids, Señor, ujieres, Padre, personas que estén dispuestas a servir en este nuevo modelo de iglesia. Hombres y mujeres dispuestos, que como David queramos, Señor, lo único que yo quiero es estar en tu presencia, disfrutar, recrearme en tu casa. Que cuando vengamos para la iglesia vengamos felices. Que ahora que tengamos nuestra reapertura, Señor, estemos guardados. En el nombre del Señor Jesucristo yo oro para que todo el que venga a esta iglesia esté protegido de todo contagio, en el nombre del Señor Jesús. Y que venga feliz y que venga tranquilo. Gracias, Señor. Acataremos las instrucciones, las que sean precisas, Señor, y que nos den nuestras autoridades, porque somos obedientes. Haremos lo que haya que hacer con amor, pero estaremos felices de volver a casa, como estoy yo hoy, Señor, de ver a mis preciosos hermanos, los servidores aquí en la iglesia, y pronto a todos los miembros, en la medida de las posibilidades de cada uno y de su conciencia. En Cristo Jesús, yo te alabo en esta mañana con todo mi corazón.
Yo te doy gloria y te doy honra en Cristo Jesús, Señor. Gracias, 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 gracias. Dale gracias a Dios allí donde estás. Dile: hazme columna, Señor. Hazme columna de tu templo. Graba tu nombre en mi corazón. Rey de reyes, Señor de señores. Gracias, Señor. Tú conoces las pocas fuerzas de cada uno de nosotros en las diferentes áreas de su vida, pero también sabes el corazón de obediencia de esta iglesia, de cada persona, de cada familia, la fidelidad en diezmos, en ofrendas. Gracias, gracias. Y que ninguno ha renegado aquí, Señor, de tu nombre o de nuestras autoridades. Gracias. Qué fidelidad tan grande la que tú tienes. Ayúdanos a ser constantes en Cristo Jesús. Te doy toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a hacer algo que se conoce como la oración de fe, porque es probable que haya personas que estén conectadas hoy por primera vez a nuestro servicio virtual. Y si tú estás conectado allí por primera vez, tal vez sin entender muchas cosas, quizás solo entendiendo que aún en las pocas fuerzas, en obediencia y sin renegar de Dios, Dios bendice. Quiero hacer contigo una oración para que le abras tu corazón al Señor y le pidas que Él entre en tu corazón y ponga su nombre allí en tu corazón. Todos los vamos a acompañar y vamos a decir esta oración. Repite conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Graba tu nombre en mi corazón. Amén y amén. Si hiciste esta oración por primera vez, que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo de parte mía, de mi hermosa familia, de todos los líderes y siervos de la iglesia que estamos acá, de todos los miembros de la iglesia. Está saliendo en este momento en el chat en YouTube un link para ingresar a la sala de bienvenida apenas termine el servicio. Queremos conocerte, saludarte. Si es primera vez que te unes con nosotros, danos la oportunidad de saludarte. Estaremos atentos a hacer eso cuando te unas por el chat. Si te reafirmaste en esta oración, que Dios te bendiga.